creen que Dios tiene poder? Oh, gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. ¿Y tú sabes por qué yo creo que Dios tiene poder? Porque la persona que estuvo orando hoy por mí, que es mi esposa, dicho sea de paso, Dios hizo un milagro en la vida de nosotros dos. Algo que no se puede creer. Pero Dios es tan misericordioso y tan poderoso para hacer que lo que un hombre no cree sea posible. Y déjame decirte, hoy antes de empezar, y por lo que estaba hablando, ¿no?, de mi esposa, gracias a Dios, y que me dio mi ayuda idónea, y puedo decir que la conozco realmente. Ahora sí, en el Señor la conozco más todavía. Y es un placer saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y cómo puedo agradarla. Y qué opinión puedo tener de ella, ¿verdad? Y hoy quería compartir una palabra que el Señor me llamó mucho la atención y el título de la palabra es ¿cuál es vuestra opinión sobre Cristo? ¿Cuál es vuestra opinión sobre Cristo? Y yo sé que las cosas no ocurren de casualidad. Hoy estuve justo escuchando a un predicador y hablaba que iba en el avión de viaje a un sitio y en el sitio encontró a un actor muy famoso en el avión. No sé si lo escucharon, probablemente. Dice que encontró en el avión a Leonardo DiCaprio y el hombre, wow, Leonardo DiCaprio, ya conozco a Leonardo DiCaprio, decía el hombre. Es más, cuando empezaron a pasar para compartir, para repartir las aguas, los refrescos, le decía a la mujer, ¿tú sabes quién me encontré en el avión? Ahora yo puedo decir que conozco a Leonardo DiCaprio. Es más, me he tomado el mismo refresco que se tomó él, ¿no? Y la mujer, wow. Y ahora la pregunta es la siguiente. Él dice que conoce a Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Porque lo ha visto. Y si se cruzan con Leonardo DiCaprio, le preguntarían a ese, ¿tú conoces a tal persona? Ni se acordaría. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y yo estoy preocupado porque el Señor ha traído en mi corazón que yo puedo decir que conozco a Dios. Pero ¿será que Él me conoce a mí? ¿Será que Él me podía decir, yo te conozco? Que pueda salir aprobado. Hay un versículo que dice, ¿no?, que Él nos conoce y Él nos hace pasar porque sabe nuestras obras, ¿verdad? Y el título es, ¿cuál es vuestra opinión de Cristo? ¿Cuál es vuestra opinión sobre Cristo? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener una opinión, ¿no?, de Cristo. Amén. Y el Señor me llevó a esta pregunta en Mateo capítulo 22, versículo 42. Y para que tú conozcas a alguien, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener intimidad con esa persona. Yo no te puedo decir, mira, yo tengo un amigo, un compañero en el trabajo, y tú dar tu opinión porque no lo conoces. Pero si te pregunto, mira, yo conozco al pastor y te puedo decir, ¿cuál es tu opinión del pastor? Tú puedes dar una opinión porque nosotros aquí estamos juntos, intimamos, ¿verdad que sí? Dios les bendiga a todos, hermanos, y a los que están en línea también. Y hoy quiero traer esta palabra, este título, ¿cuál es vuestra opinión sobre Cristo? Y este título se basa en Mateo capítulo 22, versículo 42. Y yo no sé tú si te has hecho esta pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre Cristo? ¿Qué es lo que piensas de Cristo? Si bien es cierto, en este contexto que estoy hablando, Jesús le hace la pregunta a un grupo de religiosos y fariseos.
Y el Espíritu me lleva a hacernos esta pregunta a nosotros. Inclusive me pregunto cuando estaba preparando la palabra, ¿por qué? Pero lo que Dios quiere es que lleguemos a una reflexión profunda de nuestra verdadera relación con Él. Ya que nosotros, querido escucha, somos tendenciosos a volvernos religiosos y desviarnos de la verdad. Y es verdaderamente gratificante saber que nuestro Padre Celestial siempre anda pendiente por sus hijos para volvernos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y la manera de volvernos a nosotros, a Él, ¿saben cuál es? Es a través de su palabra. Amén. Si bien es cierto, tenemos un compromiso con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó ahí? Tenemos un compromiso con el Señor. Yo tengo un compromiso con el Señor y Dios nos habla a través de su palabra. Terminó este año 2025 y hemos empezado el año 2026 y Dios nos dio un título, ¿se acuerdan? Vivifícame conforme a tu palabra, que está en el Salmo 119, 25, parte B. Todos sabemos. Pero este Salmos no solamente debería ser un lema, no solamente debería ser un título, debería ser una oración para nosotros, para clamar en nuestra oración y decirle, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Y yo hoy te traigo esta pregunta, ¿cuál es vuestra opinión de Cristo? ¿Qué crees de Cristo? ¿Qué piensas de Cristo? ¿Realmente estás seguro en Cristo? En lo que piensas. Y te quiero contar que Jesús vino a traer incomodidad, pero a la vez salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y el hombre detesta ser confrontado. ¿Te gusta ser confrontado? A mí no me gusta ser confrontado, pero la palabra nos confronta. Amén. Pero es necesario porque nos quita de la zona de confort y nos despierta a una verdad única que es Jesús. Es su vida, es su palabra viva la que hoy nos va a venir hablando. ¿Cuántos dicen amén? Mira, yo estoy incómodo, yo estoy inquieto. ¿Por qué? Porque no sé si tú estás oyendo muchas veces arriba del púlpito que dice que la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca, hermano. Está cerca y estamos jugando a ser creyentes. Estamos jugando a ser cristianos y no nos estamos preparando. Lo estamos tomando muy a la ligera. Y el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Cuál es vuestra opinión sobre Cristo? ¿Cuál es tu opinión de Cristo? Los fariseos hacían de la religión su negocio y ellos se veían atacados, se veían que se les iba a acabar el negocio porque Jesús había venido a romper todos los paradigmas que ellos habían impuesto a la gente, todos los estándares altos, inalcanzables que ellos ponían para que la gente prácticamente sea dependiente de ellos antes que Dios. Amén. Pero Jesús vino a romper con toda esa doctrina humana. Se podía decir que era una doctrina demoníaca. Vámonos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, y luego volvemos aquí al 22. Amén. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Y los fariseos en diferentes ocasiones quisieron hacer que Jesús dijera algo que lo comprometiera, que pudiera equivocarse,
en una respuesta de ellos, para que ellos tengan el pretexto de apresarlo y acusarlo y matarlo. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 15. Amén. Aquí habla que los fariseos enviaron, dice, a sus discípulos y que llegaron a un acuerdo entre ellos y así atraparle y sorprendiéndole en alguna palabra. Vamos ahí, dice, entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Amén. Le enviaron, dice, a sus discípulos. Pero Jesús estaba preparado porque él conocía sus intenciones. Dice, él conocía sus intenciones y él conoce la intención de los hombres. Versículo 17, dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, dice, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Jesús conocía sus corazones. Ellos estaban expuestos porque Jesús sabía sus intenciones. Y ellos le preguntaban si era lícito pagar impuestos. ¿Y Jesús qué dice? Sabiamente, ¿qué dice? Mostradme la moneda que se usa para pagar el impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Ellos querían atrapar a Jesús con muchas preguntas. Ellos querían que Jesús diga una respuesta mal para poder condenarlo, pero no sabían con quién se estaban metiendo. Nuestro Señor Jesús tiene sabiduría de lo alto. Él era Dios, pero ellos querían hacerlo caer para que Él pueda ser condenado. Amén. La Escritura dice que se maravillaban, dice más abajo, a ver, vamos ahí, dice el 22, dice, al oír esto, se maravillaron y dejándole se fueron. La Escritura dice que se maravillaban. Jesús tenía sabiduría de lo alto y tenía sabiduría porque era obediente al Padre. Él era, dice, la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y él tenía respuesta concisa. Pero déjame decirte, nosotros no somos la palabra. Nosotros dependemos y debemos de escudriñar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser obedientes para así poder derramar de su sabiduría, para que Él pueda derramar de su sabiduría en nosotros. A veces decimos, Señor, quiero sabiduría, y no llega. Pero para tener sabiduría tú tienes que ser obediente. Señor, dame sabiduría, entrégame sabiduría para poder responder con veracidad y para poder comprender y entender tu voluntad. ¿Cuántos le piden sabiduría al Señor? Yo le pido sabiduría y a veces no llega. Digo, Señor, ¿qué pasa? Te estoy pidiendo sabiduría. Pero para que nosotros adquiramos sabiduría de Dios, tenemos que ser obedientes. ¿Cuántos son obedientes aquí? Amén, hay un sabio solamente.
Para que nosotros adquiramos sabiduría de Dios, tenemos que ser obedientes y tenemos que leer su palabra. No solamente basta ser obediente, hay que leer su palabra. Porque en su palabra hay vida y su palabra es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 2, por favor. Amén. Y dice la palabra: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que nada os falte. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y Santiago dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿A quién le gusta andar en pruebas? A nadie, ¿verdad? Pero dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero dice aquí, mira, hay una palabra que está en el versículo 3, que dice Santiago 2:3, dice, mira lo que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo. Esta es una palabra clave, saber, querido. Y para saber tengo que conocer. Y para conocer tengo que tener relación. Y ellos sabían quién era Jesús. Ellos tenían relación con Jesús, porque a ellos no les importaba pasar pruebas, porque sabían de antemano que esa prueba les iba a producir paciencia, la prueba de su fe. Y a muchos de nosotros no nos gusta pasar por pruebas. A mí tampoco no me gusta pasar por pruebas. Pero si el Señor me dice que yo te conozco y tú me conoces, cualquier prueba, no te preocupes, yo te la voy a hacer salir. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa prueba, querido, a veces no queremos pasar pruebas, pero el Señor, en su infinita misericordia, nos utiliza en las pruebas para que otro le conozca. Yo pido sabiduría a Dios, y la sabiduría que Dios me da no es para mi vanagloria, ojo, sino para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Mateo 22, versículo 23. Dice que también se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le mencionan sobre la resurrección al Señor Jesús. Mira, no creen en la resurrección y le mencionan sobre la resurrección a Jesús. Amén. Y él sabía su intención. Y ellos empiezan diciendo: maestro, dice, vamos ahí. Diciendo, 24, maestro, Moisés dijo, si alguno muere, dice, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia lo dejó, y la mujer le dejó a la mujer a su hermano, y de igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, si ellos no creen en la resurrección, ¿por qué preguntan esto?
Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Amén. Estos hombres querían que el Señor Jesús, que el Señor Jesús caiga con preguntas. Es como querer preguntarle a un matemático sobre una suma, ¿no? Se la sabe. El Señor Jesús tenía respuesta. Pero date cuenta que estos hombres que solo se preocupaban en las cosas efímeras, que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y Jesús le respondió en el 29 y dice, pero Jesús respondió y les dijo, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Y el Señor a veces, cuando estaba leyendo, me llevaba a esta palabra. ¿Y cómo es que estos hombres, me preguntaba yo a mí, se preocupaban más en las cosas que son efímeras, cosas que no tienen nada que ver con Dios? Y el Espíritu Santo escudriñaba mi corazón y me decía, ¿será que tú también te preocupas más en lo de aquí y no en lo del reino? Porque a veces nosotros, es muy fácil señalar, es muy fácil decir, mira, es que pasa esto, pasa lo otro. Pero cuando el Espíritu Santo escudriña tu corazón, la palabra te deja al descubierto. Ellos se preocupaban por algo efímero, por algo pasajero. Y el Espíritu Santo me decía, ¿y tú? ¿Será que también estás preocupado por algo pasajero? ¿O no comprendes las Escrituras ni el poder de Dios? Era fuerte lo que me estaba diciendo el Espíritu a mí. 30. Dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles del cielo, los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y nuestro Dios es Dios de vivos. Amén. El Señor Jesús, a todos los que venían a preguntarle, a todos le tenía respuesta. Oye, yo no tendría tanta paciencia como el Señor, pero el Señor tenía paciencia con todos ellos. Y le respondía a cada uno. Amén. Dice el 33, ¿qué pasa también en el 33? Dice, al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Se admiraban porque el Señor Jesús daba respuesta de la palabra. Respuestas que venían de parte de Dios, pero ellos no querían saber nada. Ellos de todas maneras querían hacer caer a Jesús. Ellos no sabían quién era Jesús. Estando Jesús frente. Pero nosotros sabemos que este Jesús es un Jesús que trajo verdad. Amén. Un Jesús que trajo libertad. Escucha bien, un Jesús que resucita a los muertos. Un Jesús que sana a los enfermos. Que traía el mensaje del reino de los cielos para la gente rechazada por la sociedad y de muy bajo estándar. Mira, cuando el Señor te llamó, experimentaste verdad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor me llamó, yo experimenté verdad porque estaba equivocado en mi vida. Cuando el Señor nos llamó, nos trajo libertad. El Señor nos resucitó porque dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Amén.
Y Él nos ha revelado el mensaje de la cruz. Amén. Aleluya, Señor. Era Dios hecho carne. Lo tenían enfrente de sus ojos, pero no lo veían. Y lo querían confrontar. Pero no sabían con quién se estaban metiendo. Amén. Versículo 34. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se agruparon. Y uno de ellos, intérpretes de la ley, para ponerle a prueba otra vez, le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y esta palabra dice en mayúscula, bueno, aquí no se aprecia bien, a ver, pero en mi Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Tú puedes entender esta palabra? Tengo que amar a Dios con todo mi corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Con toda mi alma. Y con toda mi mente. ¿Será que estamos haciendo eso? ¿Será que amamos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? En tiempos difíciles, tiempos que ahora son complicados para los jóvenes, hasta para amar a una persona, porque el egocentrismo se ha arraigado mucho en las personas. La palabra del Señor dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. Y a veces pensamos que el amor de muchos, cuando dices de muchos se enfriaría, no creemos que nosotros también estamos en ese riesgo. Pero el Señor es un Padre amoroso, es un Padre que cuida a sus hijos, y su palabra nos habla cada día y dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mira, cuando yo no amaba ni siquiera a mi propia vida, yo hacía lo que me daba la gana, sin medir las consecuencias de lo que podía pasarme. ¿Por qué? Porque estaba en el reino de las tinieblas y hacía lo contrario a Dios. No amaba a Dios porque hacía lo contrario a Dios, ni con mi corazón, ni con mi alma, ni con mi mente. Pero ahora que entiendo que Dios envió a su Hijo para morir por mí, mira que es interesante cómo la Escritura en Isaías dice que el Señor quiso quebrantar a su Hijo. Quiso quebrantar a su Hijo. Y dice, le plació, ¿no? Algo así dice, ¿no? Le plació quebrantar a su Hijo. Y yo me preguntaba: Señor, ¿es que tú eres sanguinario o qué? No. Tú sabes que al Señor le plació porque su Hijo fue obediente. Su Hijo fue a la cruz obediente, y al Señor le plació porque ese sacrificio perfecto venía con unas consecuencias eternas, y era que el hombre vuelva a tener relación con Dios. Y es por ese sacrificio que hoy estamos tú y yo aquí. Nosotros no hicimos nada para merecer que Dios nos perdone. Sí, hicimos una cosa: pecar. Pecamos. Y el Señor murió por ti y por mí. Amén.
Aleluya, Señor. Jesús está confrontando a los fariseos. Él conoce. El Señor les conoce todo lo que ellos hacen. Ellos distorsionan la ley a lo largo de los años. Ellos enseñaban la ley a su conveniencia y Dios quedaba en segundo plano. Y te quiero decir que una cosa, a veces tantos años hemos estado en el Evangelio que probablemente hemos distorsionado el concepto de Jesús. En nuestra vida probablemente creemos en un Jesús cuando recién llegaste, que primeramente como tu Señor, como tu Salvador, que te rescató. ¿Cuántos dicen amén? Que le crees. Tú puedes creer en Jesús. Tú puedes creer en Jesús que Él fue tu Salvador, que Él te rescató. Pero la pregunta es, ¿actúas de acuerdo actúo en respuesta a lo que Él hizo por mí? ¿Actúo en respuesta a lo que Jesús hizo por mí? ¿Qué hizo Jesús por mí? Te preguntarás. Dio su vida. Él entregó su vida. Lo que Jesús hace a la vida espiritual, dice, tanto emocional. Cuando tú pones a Jesús en el centro de tu vida espiritual tiene que estar arriba. Tu vida emocional tiene que estar estable. Tu vida laboral, tu vida familiar, tu vida ministerial. Jesús debe ser el centro de todo porque yo lo reconozco como mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre Jesús? ¿Será que nuestra opinión está de acuerdo con la palabra o solo es una emoción en mi carne? Querido, tenemos que tener claro a quién servimos. A veces pensamos que estamos jugando al cristiano, pero mañana no podemos estar y te tienes que ir a la presencia del Señor. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Yo tengo mucha responsabilidad y a veces digo, no, es que estoy pasando por tribulación. Gloria a Dios, porque a través de la tribulación el Señor me va a demostrar su voluntad. Él se va a manifestar. Queremos llevar una vida tranquila, sin problemas, sin prisas. Pero el Señor exige que ya Él está a la puerta. Él está llamando. Él está llamando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, he aquí, yo llamo a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos creen esto? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús ahí? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a Él. ¿Entiendes? Entrará en ti y cenará contigo. No entrará en el recinto donde tú estás, entrará en ti. Dice, no, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Queridos, si el Señor entra a nosotros, tiene que haber un cambio. Qué importante es la palabra, ¿no? Qué importante entenderla porque el Espíritu nos revela la intención de Dios hacia nosotros. No es mera palabra, es su palabra la que nos da vida. Y cuando yo entiendo que Jesús está a la puerta tocando y dice, el que me abre, yo entraré a él y cenaré con él. ¿Será que no entendimos bien esta palabra? Y hemos entendido que Él entrará, pero no en nosotros, sino donde estamos nosotros, donde vayamos nosotros, no. Si entra en nosotros, Él está en todos lados con nosotros. Porque dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el Señor es bueno al revelarnos su palabra. Amén. ¿Cuál es vuestra opinión sobre Cristo? ¿Cuál es vuestra opinión sobre Cristo? Señor, yo sé que tú eres mi Señor. Yo sé que tú eres mi Salvador. Yo sé que tú haces las cosas posibles, porque lo has hecho. Y si lo has hecho antes, no lo vas a hacer ahora. Si tú cambias al hombre. Querido, ¿tú crees que el Señor no puede cambiar el corazón de tu hijo? ¿Tú crees que el hombre no puede cambiar el corazón de tu esposo? ¿Tú crees que el Señor no puede cambiar el corazón de tu esposa? El Señor todo lo puede. Hay que ser obedientes. Obedientes. Si yo soy obediente al Señor y digo que lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, cuando yo ore, el Señor va a decir, no, yo lo voy a atender a Él porque Él, vamos, Él es obediente. ¿No oraba Daniel y Dios ya respondía? ¿Verdad que sí? Amén. Y yo no me quiero extender más, pero yo quiero que entendamos que el Señor está a la puerta. El Señor está viniendo por su pueblo. Y el Señor quiere un pueblo santo, sin mancha, sin arrugas. ¿Estamos preocupados por buscar la santidad? Queridos, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, nada nos puede mover. Nada. Hay veces hay altos y bajos, pero esos altos y bajos yo voy con Cristo. Porque yo entiendo que en esos altos y bajos el Señor me va a enseñar. Porque su palabra dice que Él nos va a perfeccionar hasta la venida de su Hijo Jesucristo. Y si Él va a perfeccionarme hasta la venida de su Hijo Jesucristo, yo tomo esa prueba como si fuera un entrenamiento. ¿Usted no ha ido al gimnasio a entrenar? ¿O se ha metido al gimnasio a hacer máquinas o a hacer ejercicio? ¿Verdad que sí? Duele, ¿no? El primer día. Yo hace muchos años que no he ido y cuando fui la primera vez, casi me desmayo. Uy, qué complicado. Así es la vida en el Señor. Para arrancar cuesta. Pero después cuando ya tienes constancia, caminas y corres y no pasa nada. Porque el Señor te da la fuerza para seguir adelante. Querido, le animo a que
le animo a que ponga su confianza en el Señor. Los tiempos están siendo difíciles para nuestros hijos, para los jóvenes. La tentación está a la vuelta de la esquina. Confíe en el Señor. Ame al Señor. Sosténgase del Señor. Mira, el enemigo quiere hacer que nosotros quitemos la mirada de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque él ya sabe que está condenado. Él sabe que está condenado. Pero nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú nos haces una pregunta. ¿Qué opinamos de ti, Señor? Y la verdad, Señor, que te reconocemos, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como aquel, Señor, que se entregó en la cruz por mí, Señor, por todos mis pecados, Señor. Dice la palabra, Señor, que tu amor fue tan grande, Señor, que cuando yo todavía era tu enemigo, Señor, tú me amaste, dice tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, por entregar a tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor. Gracias por que tú hiciste, Señor, perfecto, Señor, ese sacrificio, Señor. Vemos, Señor, cómo tú entregaste, Señor, a tu Hijo, Señor, en la cruz, Señor. Solo para tener acceso, Señor, al trono de la gracia, Señor. Padre, se ha hablado aquí también, Señor, sobre nuestro altar, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que podamos, Señor, responder, Señor, al amor que tú tienes para nosotros, Señor. Que podamos, Señor, preparar, Señor, nuestros altares, Señor. Para que tú, Señor, puedas ver con agrado, Señor, ese sacrificio, Señor. Padre, y poder decir, te amamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Y sabemos, Señor, que tú haces todas las cosas posibles, Señor. Sabemos, Señor, que tú, Padre amado, haces cambiar al hombre, Señor. Tú traes vida eterna, Señor. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Señor, no nos apartes, Señor, de tu presencia, Señor. Vienen tiempos difíciles, Señor. Tiempos, Señor, donde seremos, Señor, señalados, Señor, seremos acusados, Señor, por causa de tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des la fuerza, Señor, para cuando llegue ese día, Señor, no poder negarte, Señor. Santo, santo eres, Señor. Santo, santo eres, Señor. Padre amado, gracias, Señor, por revelarnos tu palabra, Señor. Donde dices que tú estás a la puerta, Señor. Donde tú estás a la puerta, Señor, y estás tocando y estás llamando, Señor. Y que si te abrimos, tú entrarás en nosotros, Señor. Queremos, Señor, ese encuentro, Señor, contigo, Señor. Queremos vivir a Cristo, Señor. Queremos tener a Cristo, Señor, al 100%, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, a tus hijos, Señor. Tú los traes, Señor, nuevamente, Señor, a tus caminos, Señor. Que podamos entender, Señor, tu palabra, Señor, lo que tú quieres hablar, Señor, a nuestra vida, Señor. Esa relación, Señor, nuevamente cercana, Señor, contigo, Señor. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Santo, santo. A veces, Señor, somos como esos fariseos, Señor, que queremos ponerte a prueba, Señor. Pero tú, Señor, calla, Señor, todos nuestros argumentos, Señor. Todos nuestros argumentos, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor.
Padre, es por tu gracia, Señor, que estamos aquí, Señor. Es por tu amor, Señor, que estamos hoy aquí, Señor. Padre, que podamos, Señor, tenerte en consideración, Señor. Que podamos entender tu amor, Señor. Que podamos entender, Señor, cómo es que nos amaste tanto, Señor, y que nosotros no te respondamos ni al 20%, Señor, de ese amor tan grande, Señor, que tú has tenido por nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele, Señor. Nos revele, Señor,